Eficio, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, encantado de estar en tu canal. Segunda vez por el canal, estoy muy contento. Nada, quien no te haya visto, si hay alguien que no te ha visto, vamos a dejar la presentación de Eficio por aquí, en las tarjetas, lo vamos a dejar en la descripción del video. Y si quieren conocer más sobre qué hace y demás, para no utilizar este tiempo, vean ese video donde Eficio nos cuenta lo que hace en Udemy, lo que hace en YouTube y demás. ¿De qué vamos a Vamos a hablar? hablar de programación funcional en JavaScript o TypeScript, aplica Muy también. bien, pues el escenario es todo tuyo. Adelante, yo me voy de aquí, que yo no pinto nada. Disfruten de la charla. Perfecto. Pues uno de los objetivos principales que quiero ahora cuando vaya a explicar la programación funcional es concienciar realmente de la importancia que tiene, porque muchas personas ni saben lo que es o sea, utilizan tal vez la programación funcional en su día a día, pero no saben lo que es. O lo conocen, pero no ven el motivo de por qué utilizarlo. Por ejemplo, dicen, ¿por qué voy a utilizar un map? ¿Por qué voy a utilizar un reduce? Si puedo hacerlo con un for. Entonces, a mí me gusta mucho concienciar sobre por qué es importante, porque a mí me pasó lo mismo al principio. Yo al principio no sabía por qué utilizarlo. Yo también decía, ¿y por qué no uso un for? Entonces, creo que es importante trasladar esto. Como he mencionado, también es importante decir que al final la programación funcional, lo que voy a explicar, aplica tanto a JavaScript como a TypeScript. Es lo mismo. Entonces, para explicar lo que voy a hacer, como voy a dividir la charla, primero es una parte un poquito más teórica, cortita, y voy a hacer dos ejercicios prácticos. Entonces, lo primero comentar que la programación funcional al final es simplemente un paradigma más de la programación. JavaScript al final es un lenguaje multiparadigma, soporta mucho, puede ser, por ejemplo, conocemos la programación orientada a objetos, eso es un paradigma de la programación, ¿no? Entonces, la programación funcional es otro que no tiene por qué solo usar ese, o sea, tampoco es ahora con esta charla que todo lo hagas con programación funcional. Como he dicho, JavaScript es multiparadigma y puedes hacerlo combinando, que es lo ideal, la combinación de todo. Entonces se basa en el uso de funciones puras para solucionar problemas. Esto suena muy teórico, pero lo vamos a ir viendo más tranquilamente. Entonces, las características principales de la programación funcional son el uso de funciones puras. Esto quiere decir que cuando llamemos a una función con ciertos argumentos, siempre nos va a devolver el mismo valor. Si nos devuelve otro valor pasándole exactamente lo mismo la segunda vez que lo llamemos, es porque por detrás estamos haciendo otras cosas. Y esto nos estaría cumpliendo con la programación funcional. Otra característica es que los valores son inmutables. O sea, no vamos a mutar lo que, por ejemplo, si hacemos un array.sort y lo queremos ordenar, no vamos a mutar el array original, que sobre esto vamos a ver también un ejemplo. También es más declarativo. Se basa más en decir qué hacemos que en decir cómo lo hacemos. Por ejemplo, cuando hacemos un bucle for tradicional para hacer algo, realmente ahí estás explicando cómo haces algo. Estás diciendo, hago un for, hago tal, hago después un if dentro, hago tal. Eso es más imperativo y declarativo quiere decir que nos basamos más en decir esto hace esto, ¿qué hace? ¿No? Que también otra de las características que tienes es que se itera con recursividad. A diferencia de, por ejemplo, en programación orientada a objetos, haríamos un bucle tradicional. Con programación funcional usaríamos la recursividad, que tiene también sus riesgos. Todos estos detalles, tengo un curso en Udemy de programación funcional y se explican todo paso a paso, cada uno con su vídeo, pero bueno, he intentado en esta charla condensar un poco todo para que se quede una charla pues bastante interesante. Entonces, aparte de que nosotros podemos crear nuestras propias funciones, en JavaScript ya existen muchas por defecto. Las que vemos en pantalla, el find, el filter. Las más típicas pueden ser el filter, el find, el sum, el map. El reduce es una que suele costar mucho a la gente, pero fijaros también que tengo aquí, por ejemplo, otras nuevas como el toReverse, toSplice y toSort, que vamos a ver un ejemplo, uno de los ejemplos que vamos a ver es con el toSort, porque esta novedad es bastante importante y vais a ver claramente cómo esto es más funcional que un sort antiguo.
Vale. Como ventaja de la programación funcional tenemos que al final ganamos más legibilidad, reducimos considerablemente la línea de código, como digo, os lo voy a demostrar ahora. Y para mí la ventaja más importante es que nos sobran todos los bucles, todo bucle for, bucle for i, realmente, bueno, todos. Habrá casos que nos hagan falta, pero realmente un bucle for each no nos aporta ninguna información de qué estamos haciendo. Hasta que no analizamos por dentro qué es lo que hace ese for o ese for each, no vamos a entender el código. Y esto es algo lo que hago muchísimo hincapié en el curso porque para mí de verdad que es lo más importante de todo y es lo que a mí me hizo empezar a utilizar más la programación funcional, porque yo al principio pues no, como digo, conocía el map, conocía el filter, pero no siempre veía por qué aplicarlo, que es algo muy típico, conocerlos y decir, no los aplico. O otras personas pueden que ni siquiera lo conozcan. Pues bueno, no pasa nada. Como desventaja tiene que la curva de aprendizaje pues puede ser un poco más difícil al principio. También tengo que decir que se le coge costumbre muy rápido. En cuanto llevas un par de días, es como, por ejemplo, un ternario. A lo mejor el ternario, la primera vez que lo ves, es difícil. O sea, o es, más de que es difícil, extraño. Pero en cuanto ya lo has hecho un par de días, ya dices, ah, es una maravilla utilizarlo. Pues realmente es muy similar. Y también tenemos que en caso de recursividad, cuando iteramos, pues tenemos menos rendimiento. Y aquí también depende del navegador que usemos, pues podríamos tener incluso problemas de que se agote ya, de tantas llamadas que haga, se agote incluso la memoria. En Safari esto no pasa, pero sí podría pasar en Chrome. Entonces, ya veremos cómo en algunos casos sí recomiendo programación funcional, en otros, pues bueno, no tanto, pero al final lo bueno es que podemos coger, como digo, lo que más nos gusta de la programación funcional, lo que más nos guste de la programación orientada a objetos y quedarnos con lo mejor de cada cosa. Y lo que vamos a hacer ahora, os voy a hacer dos ejemplos. Uno es en el que vamos a ver el problema que tiene utilizar un sort normal y corriente. Y en el otro vamos a hacer, en el siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es primero simular un SOM y después, o sea, simular lo que haría un SOM haciéndolo nosotros con un bucle y después utilizando un SOM para ver las diferencias. Y si no sabéis lo que es un SOM, no pasa nada, porque ahora cuando haga el ejemplo, pues os lo voy a explicar. Entonces, vamos a pasar a los ejemplos. Pues vamos a pasar ahora primero a ver el ejemplo del sort. Lo he hecho de forma muy tradicional, o sea, con un index HTML en el que estoy vinculando cada fichero JavaScript, ¿vale? Para no complicarlo. Entonces, lo primero que voy a hacer es un ejemplo enseñándoos usando el sort tradicional, vamos a ordenar un array de números y vamos a ver el problema que tiene hacer esto, de que nos va a estar mutando un valor original. Voy a crearme primero una constante de números, que pues, lo que voy a hacer es crearla desordenada. Primero el 4, después el 3, después el 2, el 1 y me falta el 4, el 4 por ejemplo. Vale, tengo un array desordenado. Entonces ahora lo que quiero hacer es crearme el nuevo array de números ya ordenados. Vamos a imaginar que yo quiero tenerlos separados, ¿vale? ¿vale? Por un lado tengo numbers, pero yo por otro lado quiero tener otro array con los ordenados, ¿no? Pues podríamos llamarle sorted numbers y decir que esto es igual, por ejemplo, a numbers punto sort. Vale, podemos hacer esto y vamos a probar si funciona. Vamos a hacerle un console log a sorted number. Vamos a ver si esto realmente se está ordenando. Vamos a probar que nos muestra el console log, a ver si aparece ordenado o no. Entonces, como yo lo tengo en un HTML, lo que vamos a hacer es abrir ese HTML, le voy a dar un poquito de zoom y vamos a abrir la consola para ver que nos devuelve el console log. No sé si puedo ampliar aquí. Sí, también puedo ampliar la consola mejor. Yo creo que ya se ve bien. Uy. Vale, vamos a ver lo que devuelve el array y fijaros que el array está ordenado. O sea, aparentemente todo nos ha funcionado como queríamos. Vamos a volver al código. Teníamos un array de números. Aquí hemos dicho que lo ordenamos y aquí está ordenado.
El problema que pasa ahora es que nosotros podríamos confundirnos y pensar de que este array de números sigue teniendo este valor, porque si nosotros no lo hemos creado en una variable aparte, es porque probablemente queramos seguir utilizando los dos para poder ir comparando uno con el otro o por la razón que sea. El problema aquí es que este sort nos está mutando el valor original. Y esto es algo que yo dije que no estaba en programación funcional. En programación funcional no se debe de mutar la variable a la que estamos haciendo este método. Aquí sí la estamos mutando. Vamos a probarlo. Vamos a hacerle un console log a numbers. Vamos a ponerle numbers para diferenciarlo. Y la variable. Vamos a probarlo. Refrescamos. Aquí vemos numbers. Y fijaros cómo también está ordenado. O sea, las dos variables valen lo mismo. Aunque nosotros, si leemos este código, de primera nos puede parecer que no. Entonces, este tipo de prácticas, el estar mutando la variable original, da estos problemas de que podemos tener confusiones en el futuro. Entonces, ¿qué alternativa hay a esto? Pues en ECMAScript 2023, que por defecto, al menos en un proyecto Angular 16, os va a decir que no existe, tendríais que cambiarlo a 2023, pero existe otro que es ToSorted, el que os he enseñado en la presentación. Entonces, vamos a cambiarlo por ToSorted, que fijaros que ni el IDE me lo está avisando, no me está ni ayudando, porque es bastante nuevo. Entonces, guardamos, volvemos a ejecutar el fichero HTML y fijaros cómo ahora sí el primero ya no se ha mutado y el segundo sí se ha mutado. O sea, fijaros la importancia que tiene el no estar mutando los valores originales, que incluso el propio estándar de JavaScript está creando nuevos métodos para ayudar a este tipo de problemas que teníamos. Entonces, y aquí hemos visto con este ejemplo uno de los problemas que teníamos con la mutabilidad. Entonces ahora lo que voy a hacer es irme a otro ejemplo distinto que va a ser el sort, ¿vale? Como el sort tenemos también problemas con otro que os puse en las diapositivas, por ejemplo el reverse, también ocurre lo mismo. Además es curioso porque no en todos ocurre lo mismo. Por ejemplo, si tú haces un sort, te está mutando el original, pero hay otro que ahora no recuerdo cuál era, que no te retorna el original ordenado, sino que te hacía otra cosa también, o te devolvía true si lo había hecho. Como que cada uno se comporta de una forma distinta. Entonces, tenemos que tener cuidado. Los nuevos no. Los que hay nuevos, que tienen un to delante, esos ya te lo retornan y no mutan el original. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo con el sum, que yo aquí lo que he hecho es crear una variable con un array de frutas. Para poder ejecutar este JavaScript, lo primero que tenemos que hacer es irnos al index.html y cambiar aquí el toSort por el sum, ¿vale? También podría haberlo hecho ejecutando aquí en consola con Node, pero bueno, me parecía más cómodo hacerlo de esta forma con el navegador. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora es un ejemplo en el que, en cuanto se encuentre un solo valor, o sea, una iteración de este array tenga un color a red, solo uno ya esté en rojo, me diga true, ¿vale? Yo simplemente quiero comprobar que uno haya cumplido con la condición que yo le he dicho. Y para eso existe el sum. Pero primero lo que voy a hacer es hacerlo como si yo no conociese el sum y lo hiciera programando de forma tradicional con mi bucle for. Fijaros lo que he dicho. En cuanto exista uno que esté a rojo, ya quiero tener en otra variable guardado true. Por lo que realmente, en cuanto encuentra el primero, no tiene por qué ir al segundo ni al tercero porque ya se ha cumplido y ya realmente no tiene que seguir iterando. Sería un poco ineficiente que eso estuviese iterando en todo. Es un array pequeño de 4 ítems. Imaginaros que tiene 1000. Tener que iterar los 1000 cuando el primero ya te ha dado la respuesta no es lo ideal. Entonces, vamos a hacerlo primero iterando de forma tradicional
Yo lo voy a hacer de la forma más tradicional que pueda existir, con un bucle for. Ni siquiera voy a utilizar un bucle for each. Un bucle for normal y corriente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es un bucle for, ¿vale? Aquí ya me crea una plantilla, pero yo array realmente lo voy a cambiar por frutas. A index le voy a dejar index, ya que es un ejemplo, no pasa nada. Y aquí a element sí que le voy a poner al menos fruta, pero en singular, ¿vale? Para que tengamos aquí la variable guardada. Es verdad que este paso me lo puedo saltar, pero para mí gana en legibilidad utilizar fruit en vez de aquí con un index. Me parece más cómodo. Ahora, una de las ventajas que voy a decir de la programación funcional es que ahorramos líneas de código. Tampoco hay que obsesionarse con esto. O sea, para mí es importante de la programación funcional que ahorra líneas de código y a la vez lo hace más sencillo de entender. Porque si ahorra líneas de código, pero lo hace más complejo, no empieza a perder sentido evitar líneas de código. No hay que obsesionarse con esto. Entonces, ¿vale? Ya tenemos una fruta, hemos iterado y tenemos una fruta. Lo que yo quiero hacer ahora es comprobar si esa fruta tiene un color a red. Entonces, bueno, pues es muy simple. Lo que tenemos que hacer es un if y si la fruta punto color es igual a red, entonces, claro, ahora me tengo que crear una variable en la que guardar true, porque en cuanto se cumpla esto, tengo que guardar un true. Entonces, bueno, pues tendría que aquí arriba crearme una variable que la tengo que crear con un let. Primera desventaja, ¿por qué? Porque primero la tengo que declarar fuera del bucle para después dentro del bucle mutarla, que es algo que hemos dicho que no hace la programación funcional. La programación funcional no está mutando constantemente valores. A esa variable, por ejemplo, le podemos llamar found red fruit. Y por defecto, pues vamos a ponerlo a falso. Por defecto es falso porque si no encuentra ninguno en toda esta iteración y nunca entra aquí, pues nos va a devolver falso, que es la respuesta correcta. No habría encontrado ninguno. Y con que haya encontrado uno, como he dicho, pues ponerlo a true. Entonces aquí, esa variable, vamos a ponerla a true. Vale. Vamos a probar si esto está funcionando y además vamos a intentar mejorarlo un poco. Pero primero vamos a probar que al menos te funcione. Entonces, vamos a poner aquí un console log de esta variable. Nos tendría que devolver true, ya que en la primera iteración lo va a encontrar. Entonces, que devuelva un true. Guardamos, ejecutamos el navegador y efectivamente me ha devuelto un true. ¿Qué problema tiene ahora este ejemplo? Pues fijaros que un bucle tradicional, yo aquí no estoy saliendo en ningún momento del bucle. O sea, es verdad que está haciendo lo que yo digo, pero está iterando el bucle entero. Está iterando las 4 entradas. Y yo no necesito, vale, es verdad que después hay otro a color red, pero realmente no me interesa eso. Mi objetivo era, con que hubiese uno, ya es suficiente, ya va a estar true. Entonces realmente estas 3 iteraciones de aquí nos las podemos ahorrar, no son necesarias. Es muy ineficiente tener que hacer todas estas iteraciones. Y como digo, es un array pequeño. Si es un array grande, pues no tiene sentido que hagamos todo esto. Claro, este mecanismo ahora lo tenemos que inventar nosotros. O sea, nosotros tenemos que parar el bucle en el momento en el que ya pensemos que se ha encontrado a una. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues aquí mismo, en el bucle for, tenemos la condición de que mientras el array.len sea menor que el index, pues vaya iterando. Pero además aquí nosotros podemos incluir otra condición y podemos decir que vaya iterando mientras pase esto, que si queréis lo puedo poner entre paréntesis para que se entienda un poco mejor, mientras pase esto y además mientras no se haya encontrado. Mientras la variable esté a false, que podemos ponerlo así negándolo, mientras esté a false va a seguir iterando. De esta forma, cuando encuentre el primero,
va a entrar aquí, se va a poner a true y como ya está true, en la segunda iteración, aunque esto se esté cumpliendo, como no se cumple esto, va a salir del bucle. Entonces, ¿vale? Ya hemos solucionado este problema que teníamos de rendimiento. Problema que tenemos de hacer esto iterando con un bucle tradicional. ¿Qué quiere decir este código ahora mismo? ¿Vale? Este código, o sea, este bloque de aquí, nosotros, y ya, bueno, le puedo dar un poquito más de zoom incluso. Así. Nosotros realmente, todo este bloque de aquí, sabemos lo que hace porque ese código lo acabo de hacer yo ahora mismo. Si ahora mismo estuviésemos viendo otro código o es la primera hora de la mañana cuando empezamos a programar y de repente ves esto, tienes que pensar lo que hace, porque no lo sabes viéndolo. O sea, tú lo ves que aquí se declara una variable, ves que aquí se está iterando, ves que aquí hay una condición, pero ¿qué hace este código? ¿Qué hace este bucle for? Porque un for puede hacer muchas cosas. Un for puede estar mapeando un array original para hacer otro array distinto de salida, haciendo push sobre otro array. Un for puede estar también realizando un cálculo. Por ejemplo, imaginaros que estamos en un array de productos y estamos iterando todos los productos y sumando el total del valor, el precio total. Podría ser otra cosa que haga un bucle for. Entonces, está guardando un cálculo en una variable. Otra cosa que puede hacer un for, lo que estamos haciendo ahora, buscar cuándo se cumple una cosa concreta. ¿Qué más puede hacer un for? Un filter, o sea, un for realmente internamente podemos estar filtrando y que la respuesta sea un array más pequeño, habiendo filtrado ciertos. Por ejemplo, podría haber dicho, quiero un array que solamente tenga los rojos. Y entonces, haberme guardado este y este haciendo push sobre otro array. O sea, al final un bucle for puede hacer muchísimas cosas. Por lo tanto, cuando tú ves esto, no sabes qué hace. Es verdad que, como he dicho, es un código que acabamos de hacer, lo tenemos muy reciente y además no es un for tampoco muy grande. Pero te tienes que parar a analizarlo. Y este es el problema de no utilizar todos los métodos y la programación funcional que tenemos. Fijaros lo que estamos haciendo aquí. Estamos mutando este valor constantemente. Es verdad que le he puesto aquí esta optimización para evitar que se esté sobreescribiendo todo el rato, pero he tenido que declarar una variable let con un valor que sé que probablemente después se vaya a cambiar, que voy a estar mutándolo. Además, este código no me dice nada. Yo lo veo y este código no, como digo, hay que analizarlo, tienes que entrar en él para poder entenderlo. Y cuando estamos trabajando, puede ser que no te interese, que tú quisieses ver el código y que te diga fácilmente lo que hace. Como hemos dicho, esto es más imperativo. Al no usar programación funcional, iterar normal es más imperativo. Cuando hacemos programación funcional es más declarativo. ¿Por qué esto es imperativo? Porque estamos diciendo todos los pasos de lo que tiene que hacer. Estamos diciendo, pues, que itere sobre un array, que sobre un array guarde esta entrada, que después compruebe un color, que después se lo ponga true y ya después hacemos algo con eso. Demasiados pasos estamos explicando. Esto se puede simplificar muchísimo con la programación funcional, que es el ejemplo que voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Entonces, todo este bloque de aquí lo voy a dejar comentado y, bueno, tal vez quito ahora zoom para que se pueda ver todo un poquito solo. Y entonces, ahora lo voy a hacer con un sum que nos provee JavaScript. Entonces, ahora lo que voy a hacer es declararme una constante en la que voy a guardar si se ha encontrado, esta variable, vamos, quiero guardar si se ha encontrado o no un color a rojo. ¿Por qué lo puedo guardar ahora como constante? Porque no voy a estar mutándolo constantemente. Por lo tanto, ya no hemos evitado tener que estar mutando constantemente una variable. Entonces ahora decimos que esto es igual a y ponemos el nombre del array punto sum y ahora podemos decir la condición. Bueno, lo primero, la función siempre nos va a retornar un ítem o una fruta, le podemos llamar realmente como queramos, ¿vale? Vamos a poner que retorna una fruta y ahora hacemos función flecha y especificamos lo que vamos a hacer o más bien la condición. ¿Qué condición se tiene que cumplir? Pues la condición que se tiene que cumplir es que la fruta punto
y su color sea igual a red. Y ya está. O sea, ya no tenemos que hacer nada más. Vamos a probar si esto funciona y una vez que veamos que esto de verdad funciona, vamos a explicar un poquito. Vamos a guardar, volvemos al navegador, refrescamos y fijaros que seguimos obteniendo true. O sea, realmente ahora nos sigue funcionando y vamos a comparar. O sea, fijaros que tenía aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de código frente a una línea de código. Vale, podríamos ahorrarnos esta línea, como he dicho, pero perdemos legibilidad. Entonces, aquí es donde quiero ir con que la programación funcional nos ayuda a ahorrar líneas y además nos aporta. ¿Por qué me aporta un SOM? Porque puede ser que si nunca lo has utilizado te parezca extraño. Pues en lo que aporta es en lo que he mencionado antes de que un for no te dice lo que hace el código. Un for, hasta que no analizas lo que hace, no lo sabes. Mientras que un SOM, siempre y absolutamente siempre sabes cuál es su objetivo. Comprobar si algo existe al menos una vez. Ese va a ser absolutamente siempre el objetivo del SOM. Igual que por otro lado existe un filter, que de hecho podemos usarlo. Yo ahora mismo el SOM lo cambio simplemente por un filter y dejo la misma condición y me debería de retornar un array con esta entrada y con esta otra entrada. Vamos a guardar, vamos a ejecutar la web y fijaros que me está retornando un array con 2 entradas, los dos con el color red. Ventajas de esto. Yo, en cuanto veo que al array se le está aplicando un filter, instantáneamente yo sé que el resultado que vamos a obtener es exactamente un array del mismo tipo que el primero que teníamos, pero con menos entradas. Puede ser que nunca se cumpla y que tenga 0 entradas, pero como mínimo, pues va a ser del mismo tipo y estamos, el nombre lo dice, filtrando. Cuando hacemos un find, sabemos que estamos buscando algo, uno concreto, el primero. Cuando hacemos un map, por ejemplo, estamos mapeando el de origen con otro. O sea, al final, todos los métodos que yo enseñé que existían en la diapositiva nos está diciendo de forma declarativa qué es lo que hace, no cómo lo hace, a diferencia de no hacerlo con programación funcional, sino iterando. Aquí decimos cómo lo hace, abajo directamente qué es lo que se hace. Se hace un filter y ya, no necesitas más. Entonces, yo en el curso, pues, bueno, aparte de explicar todos los métodos uno a uno, porque puede que haya gente que ni siquiera conozca el filter y tal, y lo explico paso a paso cada uno, también lo explico de distintas formas, porque aquí lo he hecho en una línea, a veces lo explico en otra. También incluso podemos concatenarlo, podemos primero hacer un filter, después hacer un map, el reduce, que suele ser más complejo. Todo esto ya, claro, pues lo explico tranquilamente porque al final es un curso en el que me puedo explayar y explicar todo lo que quiera. Pero, como digo, siempre pues al utilizar uno de los métodos que ya existen, pues nos aporta la utilidad que tiene y rápidamente yo, en cuanto veo este código, digo, ah, vale, estoy filtrando, estoy obteniendo menos que la red principal. La cantidad que estoy obteniendo, bueno, tal vez me da igual. Tal vez lo único que yo quería saber era lo que hacía esa parte del código para después aplicar otra cosa. Y además, pues todo esto es, no está mutando el valor original. O sea, cuando yo le hago un filter a esta array no se está mutando. Esta array tiene el valor que tenía aquí. O sea, va a seguir teniendo este valor. No va a cambiar absolutamente nada. Entonces, nos vamos a evitar problemas de mutabilidad que tal vez no sabíamos que iba a pasarnos y que de repente, pues, nos han pasado. Y bueno, creo que ya he hablado bastante. Espero que se haya podido entender, o menos, lo que... Totalmente, yo creo que sí. Ha sido muy buena charla. Y bueno, si quieren aprender más sobre programación reactiva, hay que entender que en una charla no podemos cubrir todos los puntos. Así que recomiendo el curso de programación funcional de Eficio en Udemy. Lo he dicho bien tu nombre, ¿no? Genial. Y si quieren conocer más sobre él también, pues tenemos otro video en el canal que pueden echar un vistazo y ver en qué está haciendo. Su especialidad es el testing, así que échenle un vistazo también.
Y nada, agradecerte que hayas estado por aquí por el canal, que nos hayas compartido parte de, no iba a decir parte de tu curso, pero realmente ha sido una charla basada en tu curso, quizás, más que parte de tu curso, ¿no? Y nada, algo que decir a ese hermoso público que está ahí expectante, Pues escuchándote. nada, que espero que les haya servido la charla, que haya conseguido concienciar, que es lo que yo más busco. No explicar simplemente lo que hace un método, sino que de verdad, ¿por qué lo uso? ¿Por qué tengo que usarlo? Pues espero que eso haya llegado un poquito y que le sirvan a algunas personas. Genial, gracias nuevamente. Y a ti que nos estás viendo en este momento desde la comodidad de tu hogar o quién sabe si vas en un transporte público, donde estés, recuerdas, te suscribes al canal de Eficio, le dejas un comentario, le dices, mira, yo vengo de Dominicode, he visto tu charla y me ha encantado. En caso de que te haya encantado, por supuesto. Y también si te puedes suscribir a Dominicode, sería un placer para nosotros. Compartir esta charla nos ayuda mucho, tanto a Eficio como a mí. Eso expande el contenido por todos los rincones. Y no te spameo más, no te molesto más. Ahora a descansar y muchísimas gracias. Bye bye.